En medio de la selva del Parque Nacional Henri Pittier hay un edificio que no encaja con el paisaje, una estructura que parece olvidada, detenida en el tiempo. Un hotel abandonado, perdido entre la niebla, consumido lentamente por la naturaleza. Pero lo más sorprendente no es su estado, sino la historia que lo rodea. Un proyecto ambicioso vinculado a la construcción de una ciudad turística en la bahía de Turiamo. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Quién decidió construir un hotel en medio de la selva? ¿Por qué nunca llegó a completarse? Y sobre todo, ¿qué podría hacerse hoy con este edificio? Hoy nos adentramos en la historia de una obra que forma parte del paisaje y la memoria de la arquitectura venezolana. Arquitectura Venezuela presenta el Hotel Rancho Grande. Para entender cómo empezó todo, hay que remontarse a la década de los años 20, cuando el entonces dictador Juan Vicente Gómez impulsó la planificación y construcción de varios hoteles de lujo en distintos puntos del país, lo que daría origen a la primera red hotelera nacional, concebida para fomentar el turismo en Venezuela. El primero de estos proyectos sería el Hotel Termal, ubicado en San Juan de los Morros, inaugurado en 1920. A pesar de su reducido tamaño inicial, se convirtió rápidamente en uno de los lugares preferidos por Gómez y su entorno, gracias a las propiedades de sus aguas termales. A este le seguía el lujoso Hotel Miramar, inaugurado el 1 de abril de 1928 en las costas de Macuto, diseñado por el arquitecto Alejandro Chatain. Este hotel marcaría un antes y un después en la hotelería venezolana, convirtiéndose en uno de los más elegantes de su época. Su historia, tan fascinante como trágica, ya la exploramos en un video previo en nuestro canal. Abajo en la caja de comentarios te dejaremos el enlace. 2 años después, en diciembre de 1930, abriría sus puertas el Hotel Jardín de Maracay, diseñado por el reconocido arquitecto Carlos Raúl Villanueva, considerada una de las obras más representativas de la hotelería gomecista. Pero más allá de estos proyectos, Gómez tenía una visión aún más ambiciosa. Un año antes de la inauguración del Hotel Jardín, ya había comenzado a planificar lo que sería su proyecto turístico más importante, la construcción de una ciudad en la bahía de Turiamo, en las costas del estado Aragua, las cuales habían sido visitadas por él con cierta frecuencia en años anteriores, quedando profundamente impresionado con el potencial de sus playas. Su intención era clara: desarrollar una ciudad y un puerto que ofrecieran servicios de primer nivel, capaces de atraer tanto a turistas nacionales como internacionales. Para hacer realidad esta idea, se contactó al ingeniero A-Level, quien estaría a cargo del trazado urbano teniendo en cuenta todos los servicios necesarios: hoteles, comercios, hospitales y escuelas. La meta era consolidar un puerto internacional capaz de competir con los ya establecidos en el país, como La Guaira y Puerto Cabello. Los planes no tardaron en ejecutarse. Para 1933, la empresa Raymond Concrete Pile de Nueva York inició los trabajos de construcción, incluyendo el dragado de la bahía para permitir la llegada de embarcaciones de gran calado. Pero este proyecto no se limitaba solo al desarrollo urbano, también implicaba una compleja red de conexiones. Para enlazar Turiamo con Maracay, se planteó el uso de la carretera existente entre Maracay y Ocumare de la Costa, junto con la construcción de un cable aéreo. Además, se propuso la implementación de un sistema de transporte muy utilizado en la época: los hidroaviones, capaces de aterrizar directamente en la costa sin necesidad de construir una pista. Y es justamente en este punto donde todo cambia. Al finalizar la conexión entre la futura ciudad en la bahía de Turiamo y Maracay, surge por primera vez la idea de ubicar un hotel en el kilómetro 22 de la carretera. Desde este punto privilegiado, se podía contemplar tanto la ciudad de Maracay en expansión como el lago de Valencia, un paisaje que naturalmente invitaba a ser aprovechado. Su implementación respondía a dos tipos de visitantes: por un lado, quienes buscaban hospedarse para disfrutar del entorno y la naturaleza, y por otro, aquellos que lo utilizarían como una parada estratégica antes de continuar hacia Turiamo. Más que un simple punto de paso, el proyecto se concebía como un espacio de descanso y contemplación. Esta justificación fue suficiente para que Juan Vicente Gómez diera el visto bueno al desarrollo, el cual fue decretado el 1 de enero de 1933. Con este beneplácito, rápidamente se seleccionó el lugar donde había una hacienda denominada Rancho Grande. Poco tiempo después se conoció que el proyecto estaría a cargo del ingeniero francés André Potel, quien diseñó un hotel enfocado en atender a dos tipos de clientes, lo cual era visible en la estructura que él había planteado.
Al ver la planta del edificio era muy fácil identificar que el mismo se dividía en dos partes. Un cuerpo rectangular, diseñado para albergar un amplio salón de recepción y un comedor para huéspedes y visitantes, y amplios ventanales para poder contemplar las vistas del lugar. En este espacio podrían convivir tanto los huéspedes como los viajeros interesados en tomar un descanso o comer y tomar algo en el hotel. A este primer cuerpo del complejo se le añadía un volumen de trazo curvo, adaptado a la topografía del terreno. Allí se distribuían 90 habitaciones, todas con baño privado, una condición que para la década de 1930 representaba un verdadero lujo, ya que muchos hoteles aún contaban con baños compartidos. Esta sección estaba destinada exclusivamente a los huéspedes y al personal del hotel. El Ministerio de Obras Públicas fue el encargado de la construcción de los 8.600 metros cuadrados con los que contaba la estructura, la cual fue desarrollada con concreto armado. Estas obras no se vieron exentas de problemas, pues la topografía del terreno, la humedad del sector y lo aislado del lugar retrasaron en varios momentos los trabajos. No menos importante fue la deforestación de unas 8 hectáreas de terreno de selva para el desarrollo de la edificación. Posteriormente, para compensar el impacto ecológico, se intentó repoblar el área intervenida con pinos australianos, tal como lo documenta Elga Linford en sus investigaciones sobre Henry Pittier, pero la naturaleza no tardó en responder. Poco tiempo después, intensas lluvias provocaron un alud en la zona intervenida, afectando incluso la estructura que aún se encontraba en construcción. Pese a estos contratiempos, los trabajos en el hotel ya estaban bastante adelantados para 1935 y se empezaban a preparar las instalaciones eléctricas y los detalles internos. Pero el destino tenía preparado un escenario muy diferente al que se había proyectado. El 17 de diciembre de 1935 falleció Juan Vicente Gómez y con él se pone fin a la férrea dictadura, cerrando un ciclo de 27 años de mandato. Al darse a conocer la noticia del fallecimiento del benemérito, la construcción del Hotel Rancho Grande se detuvo de manera inmediata, marcando un punto de inflexión donde se empezaron a desdibujar los planes proyectados para esta y otras obras como la ciudad turística de Turiamo, el cual también quedó totalmente paralizado, dejando solamente la evidencia en el muelle y en el dragado realizado. Aunque décadas después sería retomado por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, pero a diferencia del proyecto de Gómez, Pérez Jiménez transformaría a Turiamo en una base militar. Por otro lado, la suerte del Hotel Rancho Grande también sería muy distinta a la planteada originalmente. Ese giro inesperado en su destino estaría marcado por una figura clave, el ingeniero, naturalista y botánico de origen suizo, Henry Pittier. Para entonces, Pittier ya había dedicado años al estudio de la selva de la cordillera de la costa, especialmente en los estados Aragua y Carabobo, comprendiendo el enorme valor ecológico de esta región. En ese contexto, sabía que el gobierno de Eleazar López Contreras había iniciado la confiscación de tierras pertenecientes a Juan Vicente Gómez y a su familia, muchas de ellas ubicadas en las inmediaciones de Rancho Grande. Esta situación abriría una oportunidad. Pittier preparó una propuesta para transformar estos terrenos en una reserva natural, dada la riqueza de especies que había en esta selva. La idea fue bien recibida por el gobierno y finalmente, el 13 de febrero de 1937, cerca de 90.000 hectáreas fueron declaradas Parque Nacional, el cual sería denominado Rancho Grande, convirtiéndose en el primero de su tipo en Venezuela. A partir de este momento, la estructura que había sido concebida como el Hotel Rancho Grande comenzaba a escribir un capítulo completamente distinto en su historia, uno que estaba lejos de terminar. El lobby, el comedor y los pasillos, diseñados originalmente para recibir huéspedes, empezarían a ser ocupados por científicos e investigadores, transformando este espacio en algo muy diferente a lo que alguna vez se había imaginado. Para la década de los años 40, otro reconocido naturalista llegaría al país, el norteamericano William Beebe, atraído por la enorme diversidad de la fauna y flora venezolana. Durante su estancia en Rancho Grande, Beebe encontró en la estructura abandonada un punto estratégico para la observación y el estudio de la vida silvestre. En 1945 y 1949, con el apoyo del gobierno venezolano y de la Creole Petroleum Corporation, logró habilitar parte del edificio como un laboratorio biológico. Fue en ese entorno donde desarrollaría gran parte de sus investigaciones, muchas de las cuales quedarían reflejadas en su libro High Jungle, publicado en 1949. Ya en la década de los 50, el trabajo científico continuaría con figuras como el biólogo venezolano Gonzalo Medina Padilla y el ornitólogo alemán
Ernest Schaffer, quienes impulsaron la creación y consolidación de importantes colecciones de flora y fauna. Estas actividades se concentraban principalmente en el cuerpo del edificio destinado originalmente a las áreas sociales, mientras el resto de la estructura permanecía en gran medida abandonada. Para ese entonces, el edificio pasó a manos del Ministerio de Agricultura y Cría, consolidándose como un espacio dedicado a la investigación científica. Ya en la década de los 60, la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, con sede en Maracay, lograría incorporarse al lugar gracias a las gestiones del doctor Alberto Fernández Yepes, quien consiguió que el ministerio cediera parte del edificio. El área asignada correspondía precisamente a la zona donde originalmente se ubicarían las habitaciones del hotel, un espacio que sería transformado en laboratorios de botánica y zoología. Durante los años 70, la estructura pasaría a manos del recién creado Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, que compartiría el edificio con la UCB. Sin embargo, para la década de los 80, el Museo de la Estación Biológica tuvo que ser trasladado, ya que las condiciones del lugar, especialmente la humedad, comenzaban a afectar seriamente las colecciones científicas. A pesar de esto, los laboratorios administrados por la UCB, con el apoyo de Imparques, vivirían durante esos años una de sus etapas más activas, consolidándose como un importante centro de investigación y formación. Sería también en este periodo cuando la estación pasaría a llevar el nombre de Alberto Fernández Yepes, un reconocimiento a su trabajo y dedicación. Pero esta etapa no duraría para siempre. A partir de la década de los 90, el edificio comenzaría a mostrar señales evidentes de deterioro, y con la llegada del nuevo milenio, el abandono se haría aún más visible, dejando tras de sí una estructura marcada por la humedad, el paso del tiempo. Con la llegada de los años 2000, el edificio parecía condenado a desaparecer entre la maleza y la selva. La actividad científica disminuía y la naturaleza comenzaba poco a poco a reclamar lo que alguna vez le fue arrebatado. Sin embargo, en los últimos años, las redes sociales han devuelto la mirada hacia este lugar, un edificio misterioso, suspendido en el tiempo, donde lo nostálgico y lo trágico conviven en una misma escena, enmarcada por el verde del bosque nublado. Hoy su destino sigue siendo incierto. Mientras que el país enfrenta sus desafíos, la naturaleza avanza en silencio, recuperando cada centímetro. Y entonces surge una última pregunta. ¿Qué debería hacerse con este lugar? ¿Rescatar su valor científico y educativo o dejar que la naturaleza tome lo que alguna vez le perteneció? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si llegaste a este punto, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte. Estas pequeñas acciones nos ayudan a seguir creciendo y poder llegar a más personas. Guión: arquitecto Ricardo Castillo. Diseño y animación: Ángel Márquez. Narración: Nelson Zambrano.